Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. Buenas tardes, amigos. Arrancamos con la información. Guadalupe Llori presenta una acción de protección en Quito e insiste en recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Esta vez se trata de un recurso presentado en contra del actual presidente de la Asamblea y los miembros de la Comisión Pluripartidista, quienes recomendaron su destitución. 2 meses después, Guadalupe Llori se lanza un nuevo intento por recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional y la vía de las acciones de protección vuelve a ser el camino utilizado para resolver las pugnas políticas. El pasado viernes 5 de agosto, Llori presentó una acción de protección en contra del titular de la Asamblea Nacional y los miembros de la Comisión Pluripartidista que sugirieron al Pleno su destitución. La defensa de Llori asegura que se busca reparar el daño y respetar sus derechos. Lo que quiere la presidenta o expresidenta Guadalupe Llori es de que se declare la vulneración de los derechos humanos de que ella fue víctima y que se ordene la reparación. Eso es lo que se quiere y así lo dice la Constitución, así lo dicen los tratados y convenios internacionales. Este recurso legal se radicó en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, en Quito, y está en manos de la jueza María del Carmen Salazar Monteros. Llori va nuevamente por la presidencia del Legislativo. Una vez que se conformó la Comisión Pluripartidista, se conformó sin reunir los requisitos del artículo 18, es decir, con las organizaciones políticas. Ahí fue simplemente 2 organizaciones políticas las que se reunieron y conformaron jueces administrativos. Desde la Asamblea ya hay reacciones de rechazo a esta pretensión. El propio asambleísta Esteban Torres, quien sustanció la denuncia en contra de la expresidenta del Legislativo, se pregunta hasta cuándo. Lo cierto es que hay recursos que permite la ley, pero no es menos cierto que son los políticos quienes han abusado de las garantías en Ecuador. Así lo comenta este. Tú bien lo manifiestas, están generando bastante molestia en la ciudadanía, sobre todo porque los actores políticos lo que pretenden es, parece ser, que pretenden aferrarse a los cargos, aferrarse al poder y más allá de los beneficios o los derechos de las personas. Al final, se le dará trámite al pedido de Guadalupe Llori y el desenlace aún es incierto. Que Llori regrese al Legislativo, todo es posible. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La designación del titular de la Superintendencia de Bancos se entrampa entre decisiones judiciales contradictorias. El presidente del Consejo de Participación insiste en que en el organismo debe tratarse la nueva terna enviada por el Ejecutivo, como lo ordenó una jueza de San Borondón, pero tiene resistencia. Que el Consejo de Participación Ciudadana debe tratar la nueva terna que envió el Ejecutivo para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. Es lo que dice el presidente de este organismo, Hernán Ulloa, quien explica que la decisión judicial de la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, quien anuló la designación de Raúl González, es clara. El proceso de designación ha regresado a su punto de partida. Es decir, esta jueza revisó el fondo de la acción y la revisión de la posible vulneración de derechos constitucionales, dando una disposición. Asegura que la decisión de la jueza Larisa Ibarra, quien conoció una acción de protección con medida cautelar interpuesta por una ciudadana ajena al proceso, pesa más que la decisión del juez de Yaguachi, John Rodríguez, que ordena todo lo contrario. Que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de conocer la nueva terna. Estas medidas cautelares para haberse dictado, primero que el juez tenía que haber revisado si es que existía alguna otra acción constitucional que se encuentre en curso. En este caso existe una de la cual se ha apelado. Entonces la medida cautelar que él está dictando es inejecutable. Pero al interior del organismo esta postura tiene resistencia. Este domingo Ulloa convocó a sesión extraordinaria para designar a parte del equipo técnico para el proceso de designación del superintendente de bancos. Pero esa sesión no tuvo quórum. David Rosero, consejero de mayoría, dice que el presidente del organismo se ha quedado solo. Ulloa se ha quedado solo prácticamente. Recuerde que él fue el único voto en contra del superintendente de bancos designado. El presidente del consejo no está respetando las decisiones de la mayoría y por eso no tiene quórum en las sesiones para seguir adelante. Rosero asegura que el Consejo de Participación Ciudadana ya recibió la disposición del juez de Yaguachi y que es esa la que van a cumplir y no la de la jueza de San Borondón. Desde nuestro punto de vista de quienes tomamos mayoritariamente la decisión, hay una decisión ya de designación.
En ese contexto, la Asamblea tiene que proceder a la posesión de la autoridad respectiva. La decisión del juez de Yaguachi también ordena al legislativo posesionar de inmediato a Raúl González como superintendente de bancos. El titular de la Asamblea no se ha pronunciado hasta el momento. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continuamos con más información. Les contamos ahora que la Policía Nacional anuncia demandas de inconstitucionalidad a al menos 3 artículos de la aprobada Ley de Uso Legítimo de la Fuerza por parte de la Asamblea. La actual normativa no protege al policía, sostiene el director de talento humano de esta institución. La policía actúa en 2 ámbitos claramente definidos, que es el control del orden público y la seguridad ciudadana. El primero se refiere básicamente al control de las manifestaciones sociales y por proteger a los manifestantes afectaron el trabajo policial en la seguridad ciudadana, que es el combate a la delincuencia, dice el director de talento humano de la policía. Las normas que finalmente terminaron aprobándose van a tener una incidencia directa en la actuación de los policías en seguridad ciudadana. De las 20 objeciones del presidente que fueron rechazadas por la Asamblea, hay al menos 3 aspectos que les preocupa a los policías porque son abiertamente inconstitucionales, dice Olivo. Y que es absolutamente ilegal e inconstitucional, es asignarle una responsabilidad penal a toda la cadena de mando por ilícitos cometidos por los subalternos. Así como el hecho de que el policía solo podrá utilizar su arma letal luego de que lo haga un presunto delincuente y no antes, so pena de ser procesado. Y si es procesado, la única garantía que se le concede es que se sustituya la prisión preventiva por otra medida, dice. El artículo 5.d que habla de que la amenaza se materializa con el ilícito. Esto quiere decir que el disparador que nos permitía como policías hacer uso de la fuerza, sea letal o no letal, tenga necesidad de materializarse con el ilícito, es decir, que dispare primero o que cometan un ilícito primero. Se buscará mediante reglamento aclarar algunos aspectos que la ley no es precisa. Por ejemplo, el hecho de que los policías no podrán hacer uso de su arma letal en una manifestación, aun cuando exista un grupo de violentos que puede atentar contra la vida de otros manifestantes y de los miembros de la fuerza pública. De una protesta social pacífica, cuando se torna violenta y cuando tú puedes como Policía Nacional actuar o ejercer la fuerza de acuerdo a los niveles establecidos. Va a ser muy complicado, vamos a tener que estas ambigüedades tratar de resolverlas en su mayor parte en el reglamento. Tampoco podrán utilizar perros y caballos para disuadir a los manifestantes. La ley aprobada por la Asamblea lo prohíbe expresamente. Y se le quita así una herramienta importante a la policía con la que cuenta la mayoría de países a nivel regional, asegura. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Funcionarios de gobierno, un asambleísta oficialista y ex colaboradores cercanos al presidente Lasso habrían mantenido conversaciones con procesados por asociación ilícita en el caso Danubio, en el que se investiga la venta de cargos públicos. El portal web Primicias tuvo acceso a más detalles de la investigación. 3 semanas han pasado desde los allanamientos que realizó la Fiscalía en el denominado caso Danubio y que dejó 8 personas detenidas. Una vez que el caso entró a instrucción fiscal, el portal web Primicias da más detalles de esta investigación. Se revisaron más de 30 carpetas en las que la Fiscalía, con documentos, declaraciones, transcripciones telefónicas y otros respaldos, demuestra que hubo asociación ilícita para, a cambio de dinero, obtener cargos dentro de instituciones públicas. De los 17 allanamientos realizados, uno fue en la casa de Juan José Pons, amigo de la infancia del presidente Lasso y hasta hace 2 meses atrás su asesor ad honorem. Pons no fue incluido en el caso, pero según los expedientes de la Fiscalía, los procesados lo mencionan varias veces a él y a su hijo Juan José Pons Cruz en las llamadas telefónicas. 21 de marzo de 2022, una llamada entre Richard García y Juan José. Según la Fiscalía, Pons le habría dicho a García que había que tener paciencia porque si la Asamblea Nacional negaba el proyecto de ley de inversiones, el presidente Lasso disolvería el legislativo a través de una muerte cruzada. Y si se convocan a nuevas elecciones, tendrían que empezar todo de cero. Primicias confirmó que el número telefónico de Juan José coincide con el del celular personal del ex consejero presidencial Pons.
Y hay más nombres y coincidencias. En los expedientes de la Fiscalía aparecen también Guido Chiriboga, asambleísta y presidente del movimiento oficialista, Iván Correa, secretario de la presidencia, y Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. 31 de enero de 2022, una llamada entre Richard García y una persona a la que identificaba como Guido. Según la transcripción, Guido le dijo a García que se había reunido con Juan José Pons. El número de Guido es el mismo del dirigente de Creo, Guido Chiriboga. Richard García es uno de los procesados. En redes sociales hay una sola mención cuando en marzo de 2021 García y Juan José Pons participaron de una brigada médica durante la campaña. Este noticiero se contactó al inicio de la investigación con Pons y él aseguró que no se pronunciará más al respecto hasta no conocer detalles del caso, mientras que Guido Chiriboga no nos responde los mensajes. Según la Fiscalía, los procesados querían poner en el cargo de subdirector general de operaciones de la aduana a Sergio Peña, también investigado, y para conseguirlo iban a pagar $3 millones. El dinero iba a ser pagado por importadores a cambio de favores, una vez que Peña se posesionara en el cargo. Joana Ramos, 24 horas. Sostenibilidad, eficiencia y cobertura justa son los 3 objetivos a los que debe apuntar la seguridad social a través de reformas necesarias, coinciden especialistas. En el programa Hora 25 se plantearon algunas alternativas para un sistema que a criterio de los panelistas no ha sido tratado técnicamente. Hay coincidencias en el diagnóstico del sistema de seguridad social en Ecuador. No se puede sostener con los mismos principios con los que fue creado. Evidentemente, ahora la gente vive más, eso es bueno para las familias, pero eso complica un sistema que necesita más activos por cada uno de los jubilados. España y Francia e Italia, que en este momento tienen una relación de 2-1, hace 50 años vivían una situación parecida al Ecuador. Ellos hicieron algunas reformas. En esos países existen sistemas complementarios de jubilación, un segundo pilar para la seguridad social. Debilitado tras varios golpes, coinciden es cómo ha quedado la seguridad social, sobre todo desde 2015, cuando se resolvió desconocer los fondos que debían llegar de parte del Estado de forma permanente. Y, a la par, se amplió la cobertura. Porque si el Estado no pagó el 40%, el IES se vio obligado a desinvertir, que no es otra cosa de descapitalizar el fondo de pensiones. Entonces, esta situación es la dramática que va a llegar a que el fondo ya no tenga recursos. Y existen algunos otros temas para el seguro de salud que han sido antitécnicos y que han ido mermando un poco la salud financiera, pero ganando aplausos políticamente. Entonces se plantean opciones para los fondos de salud y pensiones. No ha funcionado como un verdadero seguro. En un seguro bien manejado, cuando las primas son insuficientes, o se reducen los beneficios o se solicita otras fuentes de financiamiento. En el caso del seguro de salud y también de pensiones, se ha manejado como un sistema paternalista, cuando yo creo que esta es una función que debe cumplir el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el caso del seguro de salud, o el Ministerio de Inclusión Social en el caso de prestaciones de pensiones para gente que no tiene los recursos para ahorrar. Para ejecutar estos cambios se requieren reformas a la Ley de Seguridad Social, asegura. Reformas que se implementarían paulatinamente en una suerte de transición. Que cualquier decisión que se tome no va a afectar a los pensionistas actuales que están recibiendo la pensión, ni tampoco a las personas que están por jubilarse, porque siempre que se toman nuevas políticas estructurales de financiamiento, hay periodos de transición. Y creo que eso es importante recalcar porque es lo que causa nervios a la población. Según los estudios actuariales del IES con corte al 2018 que cuentan con el aval de la Organización Internacional del Trabajo, el fondo de pensiones presentaría problemas graves dentro de 5 o 7 años, si no se toman acciones urgentes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Esta semana arrancará el plan piloto de externalización de farmacias en el IES en Guayaquil y Quito. La entidad, para superar el desabastecimiento de medicinas, tiene previsto invertir $322 millones. Luisa María Heredia nos cuenta más detalles de esta noticia. Hola Luisa, adelante.
Hola en estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Según anunció el actual presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega Maldonado, la semana anterior, este lunes 8 de agosto arranca precisamente aquí, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el plan de externalización de farmacias, y el miércoles 10 en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Pero lo cierto es que en esta casa de salud seguimos escuchando los mismos testimonios de quienes salen de la farmacia del área de consulta externa. Dicen que no les dan las medicinas. Veamos la siguiente nota. Son jubilados, pensionistas y afiliados al Seguro Social. La mañana de este lunes acudieron a la farmacia de consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil a retirar sus medicinas. Pero una vez más les dijeron que no había. Solo el ácido fólico dice que hay, no hay más. No, ya llevo como 4 meses que los medicamentos tengo que estar comprando en farmacia privada. Con las manos vacías salió Nelly, quien tiene diabetes. Me tienen que dar insulina, lo sé porque soy diabética y no hay nada. Dani, quien fue con la receta de un familiar, corrió con mejor suerte. De unas medicinas solo me dieron, bueno, ni la mitad, pero por lo menos me dieron algo. Imagínense que a uno les cuesta casi más de $200 y cuando uno viene por alguna enfermedad no hay medicamento. El 14 de julio pasado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social declaró en emergencia a los hospitales de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y a los que conforman el Seguro Social Campesino. Es decir, han pasado ya 25 días. La situación sigue igual de crítica. Daniel Rodríguez, director nacional del Seguro General de Salud, en entrevista con el portal Primicias, explicó que en este tiempo se han dedicado a la compra de las medicinas que estaban en stock cero. Nuestro esfuerzo más bien está en un plan de abastecimiento que estamos llevando a cabo y en el cual vamos a invertir en este año más o menos unos $77 millones para la compra de medicamentos y para la compra de dispositivos médicos. Y para el próximo año necesitamos unos 245 más o menos millones de dólares para lo mismo, ¿no? Estamos arrancando ya con la programación de la compra por catálogo electrónico. A la par avanza, dice, la externalización de farmacias para los pacientes de atención ambulatoria. Proceso que con un plan piloto arranca esta semana en Guayaquil y Quito. Esta primera fase nuestra es una fase en la cual trabajamos solamente con los hospitales de tercer nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca y vamos a tener incorporadas a las farmacias que están en los alrededores de los hospitales. Y a partir del próximo año nosotros ya ampliaremos todo esto al resto de unidades. Son $2 millones los que se necesitan para sostener este plan hasta finales de 2022 y 12 millones más para el 2023. La principal preocupación en el IES sigue siendo el flujo de dinero. Lo reconoce el mismo Rodríguez, quien identifica como una de las causas del desabastecimiento el que no se le hayan entregado los recursos que requieren las unidades médicas del Seguro Social para hacer sus compras de insumos y medicamentos. En cuanto a los hospitales públicos que están a cargo del Ministerio de Salud, una vez culminada la aplicación de la primera fase, la fase de prueba del plan de externalización de farmacias denominado Medicina Cerca, que empezó a mediados de julio, este lunes debía arrancar también la fase 2, que consiste en llevar el mismo sistema que se está utilizando ya en el área de consulta externa de 6 hospitales de Guayaquil, Quito, Puerto Viejo y Cuenca a otras casas de salud, más de 30 hospitales generales de especialidades ubicados a nivel nacional. Sin embargo, este arranque fue puesto para el próximo 23 de agosto, según se informó. Es lo que puedo comentarles por ahora. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. 160 alianzas y organizaciones políticas ya están aprobadas de cara a las elecciones seccionales del 2023. Aún hay 200 en proceso de validación en el CNE, pero será el miércoles cuando se conozca la cifra final. Belén Merizales sigue este tema. Hola Belén, cuéntanos cuáles son las novedades. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Efectivamente, el miércoles se conocerá finalmente cuál es la cantidad de alianzas que se ha registrado aquí en el Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios de febrero de 2023. Esto porque algunas organizaciones políticas justamente registraron las alianzas pocos minutos antes de que termine el plazo. El plazo concluía a la medianoche de ayer. En todo caso, tanto autoridades como también expertos electorales esperan que en esta ocasión las alianzas se hayan realizado bajo un plan de gobierno común o una ideología común, pues en la práctica ya se ha visto que usualmente las alianzas entre organizaciones políticas son únicamente con fines electoreros. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre este tema, veamos.
Son ya 160 las alianzas electorales que el Consejo Nacional Electoral ha aprobado para los comicios de febrero de 2023. No obstante, aún hay cerca de 200 que están en proceso de validación. Veremos qué pasa, porque si las alianzas, por ejemplo, también fueron registradas hasta el último día, al último minuto, que fue el 7 de agosto, tienen 3 días todavía desde que presentan esta alianza para reconsiderar su alianza, para romper la alianza, para fortalecer la alianza, para determinar el orden de los candidatos. Las alianzas no solo que permiten aminorar el número de candidatos, que para estas elecciones se estimaba entre 90,000 y 100,000, sino que las organizaciones políticas se benefician al menos de 2 formas según lo contempla la ley. Cada alianza tiene un porcentaje mayor al fondo de promoción electoral, que es este fondo que se utiliza para hacer campaña en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, tienen un 20% más si es que se inscriben como una alianza de lo que les tocaría si es que irían como una organización política unitaria. Y el segundo y el más importante, creo yo, es el que tiene que ver en cuanto a la perduración de las organizaciones políticas en el registro de organizaciones políticas. Al momento, el CNE ha registrado aglutinaciones de un gran número de organizaciones políticas. Por ejemplo, en Los Ríos, 8 movimientos políticos se unieron y en Santo Domingo de los Áchilas, 6. No obstante, Ron señala que usualmente estos pactos solo tienen fines electoreros. Tanto así que vemos alianzas, de estas alianzas grandes de 8, 6 organizaciones políticas con organizaciones políticas que ni siquiera tienen una consonancia ideológica, ni tampoco tienen además alguna similitud o cercanía a través de sus representantes, sino que se adaptan a la circunstancia a efectos de que no suceda su pérdida de personería. Se puede advertir que puede ser por el tema de tener el número de votos o el número de autoridades para seguir con vida jurídica, pero en todo caso ya esa es la decisión interna de cada organización política. Ojalá sea sobre el plan de trabajo, sobre un plan de programa, de dar respuesta a la ciudadanía. Por lo pronto, lo que ya se ve en el escenario electoral es una amplia dispersión del voto, que según expertos podría dar como resultado autoridades electas con poco margen de legitimidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y ya en este momento se conocen algunas de las fichas que participarán en este tablero electoral. No obstante, será entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre cuando se deban inscribir oficialmente las candidaturas. Esa es la información que tenemos a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Belén. Continuamos con más información. Efectivamente, en otro tema les contamos que Ecuador es el tercer país con mayor incautación de cocaína luego de Estados Unidos y Colombia. Este es uno de los datos que presenta el Informe Mundial de Drogas 2022 de las Naciones Unidas. Es la primera vez que la Unidad de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito presenta su Informe Mundial de Drogas en el Ecuador. El evento se desarrolló en la Cancillería, donde se felicitó al país por su labor para combatir el narcotráfico. En 2020, Ecuador fue el tercer país con mayores incautaciones de cocaína, luego de Colombia y Estados Unidos, con el 6.6% a nivel mundial de las incautaciones. Solo un 12% de la cocaína incautada en el país durante 2021 tenía como destino el consumo interno. El 88% restante iba a ser trasladado a Países Bajos, Bélgica, España, África y Asia. Y tenemos que tener un abordaje, como ha dicho el presidente de la República, solidario, mutuo. No podemos solamente abordar el problema de origen, tenemos que abordar el problema de destino. Bien la incautación, pero mucho mejor saber cómo se mueven esas economías criminales y cómo hemos desarticulado esas economías criminales. A nivel mundial, 284 millones de personas consumen drogas, lo que implica un aumento del 26% en relación a la década anterior. Se estima que dentro de este rango etario, por lo menos el 5,5% de la población ha consumido este tipo de sustancias por lo menos una vez en la vida. Que el 14% de los consumidores en el mundo de drogas tienen trastorno por dependencia. El informe establece que aunque la superficie mundial para producción de cocaína se mantiene, la eficacia en la producción se ha incrementado considerablemente, pues en 2021 se procesaron cerca de 2.000 toneladas. El 90% de las incautaciones a nivel mundial se ha realizado en rutas marítimas y en contenedores. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Ya estamos de regreso con más información. El edificio donde funciona la Cancillería en Quito pertenece al patrimonio histórico de la ciudad, originalmente concebido como un regalo de amor de un migrante sirio a su esposa. Es una edificación que evoca a un palacio francés. Muchos han admirado de lejos la belleza del palacio que alberga a la Cancillería Nacional. Pero pocos saben que donde ahora se manejan los asuntos internacionales y la soberanía de nuestro país, originalmente nació como una ofrenda del más puro amor. Este edificio nace como un producto de una historia de amor por sus dueños iniciales, que fue Joseph Constantino Najas, y su mujer, que era Suzanne de la Vélez, era francesa. La pareja viajaba de Europa a Nueva York y este sirio libanés convenció a su amada de venir a Ecuador, tierras que él ya conocía y donde podrían hacer fortuna vendiendo telas. Quería darle gusto a su esposa, entonces él le promete o le hace el regalo de contratar al mejor arquitecto del siglo XX en Ecuador, que era Francisco Durini Cáceres, y le dice que el edificio tiene que tener características francesas. Como las mansardas, esas pequeñas ventanas que adornan el techo, o el gran jardín que acompaña al palacio, un espacio que cuenta con especies nativas, una elegante escultura de bronce y varios árboles sometidos al arte de la topiaria, es decir, podados de manera artística. Por ahí hasta se logran ver unos elefantes escondidos en la hiedra. Pero sin duda es el palacete el que tiene una arquitectura distinta. Se ven claras características de un edificio imitando a un palacio francés del siglo XIX, cuyo estilo es Napoleón III o Bellas Artes. La familia Najas vivió apenas 10 años en este lugar. Luego se convirtió en la residencia de los presidentes de la República. Aquí vivieron Federico Páez, Alberto Enríquez Gallo y Aurelio Mosquera Narváez. Este último también dejó su vida en este lugar, en lo que se asume fue un suicidio. Se suicidó con una sobredosis de láudano, porque dicen igual que no podría ser una equivocación porque él era médico, entonces se dio una sobredosis de un opiáceo para matarse. En el interior hay varios salones que todavía conservan el estilo de una vida lujosa. El de los próceres cuenta con varios retratos pintados por Antonio Salas Avilés, menos uno. Antes estaban solo 13 próceres varones y luego, como una reparación histórica, en la Universidad Andina Simón Bolívar en el año pasado donó el retrato de Manuela Cañizares. El Salón de los Espejos o de los Libertadores está inspirado en uno de los salones del Palacio de Versalles. Los dueños originales no escatimaron en lujos, lámparas francesas de Baccarat, mármol en las mesas y la chimenea, y sus rejas adornadas con motivos míticos de la antigua Grecia. Los muebles con gobelinos floreados no solo son parte del patrimonio de esta casa y de nuestro país, sino que también de su lugar de origen. Estos muebles son de la Casa Souvier, que incluso si uno se mete al registro de la Casa Souvier se ve que esos muebles son parte del registro patrimonial de Francia. En los techos de este palacio se encuentra la Mapoteca, un lugar único donde existe uno de los mayores archivos cartográficos del país y que merece una nota aparte. El Palacio de Najas o de la Cancillería Nacional es un patrimonio de Quito que mantiene intacto el espíritu de otra época. Puede ser visitado bajo previa cita. Tomás Chufardi, 24 horas. Gigantes en el olvido, emblemáticos edificios del centro de Guayaquil están abandonados. Esta situación no solo da una mala imagen a la ciudad, también pues prolifera la delincuencia, el consumo de drogas y la mendicidad al interior de las infraestructuras. La majestuosidad de Guayaquil se contempla mejor desde el aire. Así destacan aún más sus edificaciones tan grandes que hasta parece que tocan el cielo. Pero esta perspectiva también nos demuestra una arquitectura deteriorada que opaca el brillo del centro, el corazón de la ciudad. Esta gran edificación blanca se encuentra en la icónica avenida 9 de Octubre y García Moreno. Es el antiguo consulado de Estados Unidos. Fue uno de los edificios más concurridos por mucho tiempo. Ahora luce así, vacío. Y aunque se encuentra en buenas condiciones, los malos ciudadanos han convertido este lugar abandonado
en baño público. Otro inmueble al cual el tiempo le pasó factura es el edificio Buen Día, en la avenida 9 de Octubre y Machala. Sus balcones destruidos reflejan la falta de mantenimiento, dando una pésima imagen a una calle muy concurrida. En nuestro recorrido por el centro de Guayaquil también encontramos esta edificación, ubicada entre las calles Luque y Tulcán. Esta es otra infraestructura abandonada que poco a poco se cae a pedazos. Aquí iba a funcionar la unidad judicial especializada en la familia, mujer, niñez y adolescencia. Pero los planes cambiaron con el terremoto del 2016, pues el inmueble sufrió afectaciones y quedó así, deshabitado por completo. Frente a esta infraestructura se encuentra esta pequeña vivienda, en donde funcionaba el consulado de Haití. Actualmente también luce vacía y en pésimas condiciones. Finalizamos nuestro recorrido con el edificio que albergaba la música, el Conservatorio Antonio Neumann. En el año 2014 un conato de incendio se registró en el lugar. Por esta razón fue cerrado. Las llamas acabaron con el arte. Los guayaquileños dicen enfáticamente que descuidar nuestra arquitectura es sinónimo de no valorar nuestra historia. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Y hoy en nuestro segmento Economía para Todos hablaremos sobre el pago de impuestos en varias provincias. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. La semana pasada vimos este gráfico con la tributación por habitante del impuesto al patrimonio de las personas. Es decir, este es un impuesto que lo pagan las élites económicas de cada provincia y ya vimos que Pichincha, Azuay, Tungurahua y Guayas pagan más que el promedio nacional. Hoy queremos ver cuánto pagan otras provincias menos pobladas del país. Cabe insistir que este es un impuesto a la riqueza de las personas de carne y hueso y no a las empresas o a la actividad económica. Y aquí vemos cuánto pagan las personas con mayor patrimonio de Pichincha y las de las provincias de Loja, Carchi, Manabí y Los Ríos, donde en promedio lo recaudado en Pichincha equivale a $21 por habitante, mientras que Loja y Carchi es de $2.40, en Manabí $1.50 y en Los Ríos $1.40. Como ya dijimos en un programa anterior, el país tiene que tener una discusión seria de por qué hay tan enormes diferencias en el pago de impuestos entre provincias que se supone que no tienen diferencias tan enormes en lo que a riqueza personal se refiere. Muchas gracias. Economía para Todos.